Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a esta sección de en vivos de la Sociedad Científica Juvenil, sede León. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre los tumores cerebrales. Y pues nuestro presentador es un chico, o ya casi, o ya adulto más bien, nuevo aquí en la Sociedad Científica Juvenil de León. Es una persona que tiene bastantes ganas de enseñarnos cosas. Y pues, ¿quién es él? Él es Christopher Ramírez. Él estudia actualmente en el TEC de Monterrey la carrera de medicina. Ha recibido distinciones dentro del campo de investigación, entre los que destacan el primer lugar en el Encuentro de Jóvenes Investigadores de Nuevo León. Además que ha sido seleccionado por la Academia Mexicana de Ciencias como alumno de verano y de investigación científica y seleccionado como interno para estancia de investigación en la Clínica Mayo. Además, ha sido acreedor a distintas becas, por ejemplo, ha sido también autor de 2 publicaciones científicas y presentaciones orales nacionales e internacionales de trabajo de investigación. Para mí es un gusto recibir a Christopher y que nos platique sobre este interesante tema que son los tumores cerebrales. Hola Christopher, ¿cómo estás? Hola Alberto, muchas gracias. Muy contento aquí por la presentación. Muchísimas gracias Christopher, nos encanta que te hayas unido aquí a esta familia de la Sociedad Científica Juvenil y pues nos da también muchísimo gusto que te hayas atrevido a presentar este tema y espero que a todos les encante el tema que vamos a presentar el día de hoy. Como saben, pues él es médico y pues adelante Christopher, te dejo con el público. Muchísimas gracias Alberto. Este, pues sí, la verdad es que en este proyecto de la sociedad científica, lo que intentamos como objetivo es la divulgación de ciencia, y la divulgación de ciencia no es más que transmitir palabras a personas que tal vez no están en el ramo científico, pero que podamos entender y nos podamos hablar con el mismo mensaje. Yo creo que eso es algo muy importante. Y también varios temas de investigación con los que he tenido la oportunidad de trabajar es acerca de los tumores cerebrales, que definitivamente es un tema para mí muy interesante y pues con muchísimo potencial de investigación. Entonces es por eso que les quiero hablar un poquito, y también como dos objetivos primarios en mi plática es que ya sabemos que nos sintonizan personas, niños, también jóvenes de preparatoria, secundaria, por lo que quisiera también despertar en ellos este sentimiento de curiosidad, de investigación, para que podamos forjar a estas personas que incurran en un camino científico y de investigación, porque realmente nuestro México sí lo necesita bastante, y, pero realmente tenemos con qué. Entonces eso es algo muy gratificante. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, quiero iniciar con la plática. Bueno, los tumores cerebrales como tal es un tema muy, muy, muy extenso, pero traté de resumirlo en contexto y en palabras que podamos entender todos y que sea fácil de transmitir, que eso es lo de los objetivos que tenemos en la práctica. Los tumores cerebrales es un tema que a la mayoría de las personas les da miedo conocer o les da miedo saber, porque pues todo lo relacionamos con la malignidad. Eso es algo, un pensamiento común. Pero más allá de la malignidad, debemos también conocer qué tipos de tumores cerebrales hay, cómo es su comportamiento, su conformación y cómo se originan, porque algunos, como lo vamos a mencionar en un momento, tienen una composición benigna que más que nada tiene síntomas en la persona, pero no va más allá de provocar estos síntomas. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Primero, tenemos que saber muy bien lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso, como lo podemos observar en la imagen, tiene dos divisiones principales, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico no es más que todas las extremidades, las elongaciones que tiene el sistema medular junto con el cerebro, a lo cual vamos a denominar sistema nervioso
central. El sistema nervioso central, como lo podemos observar en la imagen, está compuesto del encéfalo y la médula espinal. Ahora, el encéfalo también es muy comúnmente confundido por términos médicos como si fuera meramente el cerebro, pero el encéfalo per se es la conjunción del cerebro y el cerebelo. Entonces, más allá de las otras divisiones del sistema nervioso central, vamos a exponer por qué es que crecen estos tumores, la localización más típica, y entre ellos vamos a incursionar en los tumores más comúnmente presentados en la población. Ahora, la definición, bueno, debemos de saber lo que es un tumor. Un tumor no aparece simplemente porque sí, sino que es como un grupo diverso de neoplasias que surgen de diferentes células dentro del sistema nervioso central, o puede ser de cánceres sistémicos que han hecho metástasis incluso al sistema nervioso central. Esto puede ser como cáncer de mama, como cáncer de pulmón, y que por vía hematógena, quiere decir por toda la circulación sanguínea, viajan hasta adentrarse en el cerebro, y es donde se le puede llamar que hizo metástasis un cáncer. Entonces, teniendo ya meramente esta definición, podemos pasar a la clasificación. La clasificación también es un tema muy controversial en estos momentos y extenso, por lo que nos vamos a regir más que nada en los tumores de tejido neuroepitelial. ¿Pero qué es el tejido neuroepitelial? Ya sea de la sangre como tal, que surgen de células madre de sangre, y tumores y quistes de células germinales y tumores de la región celular. Ahora, esto es bien interesante porque aquí nos da una idea de la composición del sistema nervioso central, más que nada de las células que tiene este llamado sistema nervioso central. Las principales células que se adentran son las neuronas, como ya sabemos, que esta es toda la unidad funcional por donde viaja cualquier estímulo eléctrico para los movimientos, para las sensaciones, para el tacto, etc. Pero esta célula principal, la neurona, está en su espacio en donde se encuentra, está conformada por otras células y que dan como un sostén a esta neurona. Esta es denominada la glía, células de la glía, y principalmente la división de la glía es en neuroglia o células de Schwann. Pero las células de Schwann, esto ya es en una composición, en una ubicación del sistema nervioso periférico. Como bien he dicho, nos vamos allá de todo este tipo de identificación, de diagnóstico molecular. Lo que más importa aquí, y para los jóvenes, para todas las personas que nos están viendo, es de sabernos todo este tipo de mutaciones, codeleciones, genes, alteraciones. Lo que debemos de tener más en cuenta es cómo es que funciona todo este mundo molecular para que se pueda generar estas mutaciones y para que se puedan identificar o no se puedan identificar estos genes que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo es que sirve este tipo de células? Las células como tal del tejido cerebral tienen una composición genética en su código genético en el núcleo, pero lo que vamos a saber es que una homeostasis quiere decir que una función normal de un ciclo celular, una célula empieza a proliferar y se lleva a cabo la muerte, ya sea programada o ya sea por un tipo de adaptación externa como la necrosis, pero esta es la condición normal. Prolifera la célula, quiere decir que se divide, quiere decir que tiene un ciclo celular normal y llega a la muerte. Entonces, como lo podemos obtener aquí en la imagen, este es el equilibrio. ¿Qué tenemos en general las células para que puedan tener un nivel adecuado de proliferación y muerte? Esto quiere decir la identificación de dos tipos de genes, que quiere ser el protooncogen, que empuja a la línea de equilibrio, y un gen supresor. Nosotros mismos como humanos tenemos genes supresores que meramente, valga la redundancia, suprime todo este tipo de
de anomalías y pueden arreglar estas situaciones. Por eso es que se mantiene en un tipo de equilibrio entre un protón-cogen y un gen supresor. Entonces, ¿pero qué ocurre cuando hay una mutación en un tipo de estos genes? Las mutaciones, por ejemplo, en un protón-cogen que está activado, empuja más allá que los genes supresores, dominan sobre los genes supresores y es cuando empieza a proliferar más las células y el tumor empieza a proliferar y empieza a crecer y todas estas células tienen una composición tumoral. Ahora, en una mutación de un gen supresor, que quiere decir que este gen supresor que quita los genes cancerígenos, tumorales, perdón, está inactivado cuando tiene una mutación. Entonces, cuando tiene una mutación, no puede frenar la actividad del protón-cogen. Empiezan a viajar por todo el torrente sanguíneo, alcanzando también los vasos cerebrales. Y una vez alcanzado estas burbujas en todo el torrente sanguíneo, se introduce por manipulación genética utilizando un tipo de vectores virales que modifican composiciones genéticas, ya sea introduciendo un material genético en las células ya presentes en el cerebro, en el cuerpo humano, modifican la composición genética y hacen que expresen otro tipo de receptores para que sea una diferente interacción entre las células y entre cualquier componente molecular. Entonces, una vez que se inyectan este vector viral y una vez que se inyectan estas burbujas de aire, por medio de ondas de ultrasonido, ubican el tumor, lo pueden ubicar y con precisión de la ubicación del tumor en el cerebro, empiezan a generar las ondas de ultrasonido y esto hace que las ondas de ultrasonido alboroten las burbujas de gas y empiecen a abrir la barrera hematoencefálica, que no es más que uniones celulares de los vasos sanguíneos con adherencias muy, muy, muy estrechas, que es a veces que es lo que pasa cuando no puede penetrar un medicamento y no está funcionando en un paciente con glioma. Es probablemente también porque no se pueda llevar más allá no pueda llegar el medicamento a la ubicación precisa. Entonces, con esta técnica de ultrasonido pueden llegar a la ubicación precisa donde está el tumor por medio de toda esta variación genética con vectores virales. Y en este caso de las biopsias líquidas, esto es para saber, en estudios recientes se muestra que hay DNA circulante en todo, por ejemplo, en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo. Los tumores tienen su composición genética circula también, no solamente en la zona donde está ubicado, sino que circula a través de líquido cefalorraquídeo o de la sangre. Entonces, una vez tomada esta biopsia, esta toma de sangre o esta toma de líquido cefalorraquídeo, se hacen estudios moleculares para identificar el DNA circulante del tumor y con esto se pueden elaborar o se puede proporcionar al conocimiento un biomarcador. ¿Qué quiere decir? Un gen terapéutico que se pueda inhibir posteriormente y que esté expresado sumamente cuando se encuentra el tumor en su fase totalmente activa. Y esto sirve como diagnóstico para saber cómo va a evolucionar un glioma, como pronóstico y la respuesta a terapia, si es que va a tener respuesta un paciente a este tipo de terapias. Y bueno, no me cabe nada más que añadir una frase en cuestiones de analítica en ciencia de Galileo Galilei. En cuestiones de ciencia, la autoridad de 1000 personas no vale el humilde razonamiento de un solo individuo, y con esto me gustaría terminar la plática y abrir claro con cualquier pregunta que pueda ofrecer al público. Es más que bienvenida y con gusto la atenderemos. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.